Hola, os doy la bienvenida a mi Odisea Literaria y os pido perdón por la luz de hoy que me ha obligado a hacer un cambio de escenario porque el cielo ha decidido regalarnos una gran tormenta primaveral y no hay un solo rayo de luz en mi casa, así que estoy pegada a la puerta de la terraza, al ventanal de la terraza, ¿vale? Pero bueno, lo importante, al fin y al cabo, son los libritos de los que hablamos, porque hoy vengo a hablaros de mis lecturas de marzo. Vamos a empezar con las infantiles. Mirad qué cosita más bonita. Es Hada Trenzarroja, el acertijo de Saurus, la segunda entrega de esta serie protagonizada por Hada Trenzarroja, que es una niña que vive con su tía y cuando ésta quiere mandarla a un colegio de señoritas, ella escapa con sus amigos, roban un barco, se hacen a la mar, ella descubre que tiene sangre pirata corriéndole por las venas y que hay una serie de misterios rodeando pues a su madre, a la que nunca conoció, y a ciertos poderes mágicos que ella podría tener. Está escrito por Raquel Díaz Reguera y con las ilustraciones preciosísimas de Andrea Cuesta. Lo cierto es que ha sido una segunda entrega muy disfrutable y a la altura de la primera. Empieza justo donde acaba el anterior y seguimos acompañando a Hada y a sus fieles amigos en una nueva aventura en la que pues va a seguir descubriendo los secretos sobre su linaje y su magia, como ya os he comentado. Aquí encontramos una combinación ideal entre acertijos, misterios y malvados enemigos, además de unos vínculos de amistad estupendos y un buen mensaje sobre confiar en nosotros y en nuestras capacidades. Además, este segundo tomo ya nos deja entrever que tendremos aventuras de Hada para rato y establece un poco definitivamente lo que probablemente serán la estructura de los siguientes también, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que está destinado a niños, porque así crea cierta sensación de familiaridad. Con el primero ya os comenté que el formato me parecía estupendo porque, por ejemplo, tenemos estas páginas que son un poco más especiales, tienen el texto distribuido de otra forma y luego tenemos pues lo que son las viñetas más típicas de cómic, además todo con letra mayúscula, que creo que es ideal para fomentar la lectura en los niños porque la letra mayúscula es más fácil de leer si están aprendiendo, si todavía están cogiendo el hábito de la lectura y además la variedad de formatos mantiene el interés. Después tenemos la primera entrega de la trilogía Middle Grade Liceo Septem. El primer tomo se titula Los talentos ocultos, escrito por Alba Quintas. Me ha parecido una primera entrega de trilogía bastante sólida, con mucho potencial y a quien no le gusta un buen rollito Dark Academia, con un internado para niños con poderes, con bandos enfrentados, con muchos misterios. Es cierto que es middle grade, pero tiene un rollito oscuro que creo que le va muy bien a la trama y a la ambientación que ha creado la autora. Es cierto que parte de una premisa un poco prototípica que todos conocemos, pero no por ello funciona peor. Aquí nuestro principal protagonista es Kai, que es un niño que se ha criado en un orfanato en el mundo humano y que se considera normal y corriente. Su mejor amiga es una niña más pequeña que él, ciega, a la que él siempre defiende de los otros niños mayores que se meten con ella en el orfanato. Pero un día lo visita un hombre que afirma ser profesor del Liceo Septem, una institución para niños con talentum. Hay diferentes talentum, talentum de la mente, del cuerpo, del corazón y otro más, un cuarto del que ahora mismo no me acuerdo. Y el caso es que le dice a Kai que él es un talentum y que tiene que estudiar con ellos en su mundo y abandonar el mundo de los humanos y dejar atrás a su amiga, esta niña ciega que os comentaba. Él al principio se resiste muchísimo, pero bueno, luego pues evidentemente por ciertos motivos y a través de ciertas argumentaciones lo acaban convenciendo y descubrimos de la mano de Kai todo lo que es el mundo de los talentums, cómo usan su magia, un poco su estructura política, su historia, porque en el mundo de los humanos no tenían ni idea de su existencia, etcétera. Y esto funciona muy bien porque evidentemente como lectores nosotros tampoco sabemos nada de este mundo, así que lo descubrimos todo de la mano de Kai poco a poco. Como buena fan de las academias ficticias, lo cierto es que el Liceo Septem me ha parecido un lugar muy interesante, el hecho de que se clasifiquen por el tipo de poderes, que en el primer curso estudien un poquito todos para ver realmente
cuál es el que ellos dominan. Y debo decir que el mundo de fuera del colegio también me parece bastante rico. Creo que la autora le ha creado una historia bastante potente y algo sangrienta, sinceramente, que seguramente va a dar mucho juego en las futuras entregas, aunque es cierto que en este primero todavía está todo envuelto en bastante misterio. Y que debo decir que es un personaje curioso. Empiezan presentándonoslo como un niño que no encaja con los demás, con una única amiga, pero su viaje del héroe, digamos que no es el más típico, porque a medida que se adentra en el mundo de los talentum, a medida que estudia en el liceo, vamos viendo que no reacciona bien a ciertos secretos que se le han ocultado, y hacia el final del libro uno empieza a tener dudas de si Kai va a ser el héroe o el villano, y eso es muy interesante. Y ahora pasamos a las historias juveniles con Marrones y mazmorras de Christie Boyce, que es como la segunda parte de Dramones y mazmorras, aunque debo decir que son totalmente independientes. Los personajes del primero no vuelven a salir, ni siquiera tienen un cameo cortito, así que son historias completamente autoconclusivas e independientes. De hecho, podríais leer perfectamente este primero, no afectaría en nada. Y la verdad es que yo os lo recomiendo encarecidamente porque lo he disfrutado un montón. Me lo leí del tirón en un día, menos de 24 horas. Lo empecé en un viaje en tren Madrid-Barcelona y esa misma tarde antes de la cena ya me lo había acabado. Así que os podéis hacer una idea de lo mucho que enganchan. Realmente es otra historia súper cookie, súper bonita, súper sana y súper friki de Christie Boyce. En esta ocasión tenemos a Queen, que se cambia de instituto y hace algunos nuevos amigos y acaba en un nuevo grupo de rol tras haber abandonado el que tenía en su antiguo instituto en circunstancias no muy positivas, digamos. Y en este nuevo grupo de rol está Logan, que es un chico por el que siente una atracción bastante inmediata, pero en este nuevo grupo de rol tienen una norma que es que no se pueden liar entre ellos porque en el pasado han tenido problemas con eso. De modo que, bueno, Queen y Logan parece que se gustan, pero no están dispuestos a romper las normas del grupo porque además para Queen es muy importante estar haciendo nuevos amigos y valora eso por encima de posibles rollos románticos. Pero bueno, de todas maneras os podéis imaginar que les va a costar un poquito resistirse, aunque Logan, debo decir que al principio adopta la técnica de voy a ser muy borde para disimular lo que siento y así que nadie se dé cuenta y además mantenerme alejado de ti. ¿Funciona? No, no le funciona. Sinceramente, la lectura ha sido una auténtica delicia. Quizá me ha gustado un pelín menos que el primero, pero la diferencia ha sido absolutamente nimia. Volvemos a tener unos personajes adolescentes que creo que son muy buen modelo, porque son adolescentes normales y corrientes, con sus puntos fuertes, con sus defectos, con sus preocupaciones habituales, y además aquí también volvemos a tener un grupo de secundarios, un grupo de amigos que es una maravilla. Son un grupo de amigos inclusivo, amable, comprensivo, y toda la historia desprende ese aire de found family, de familia encontrada, que a mí sinceramente me encanta. Aunque debo decir que en esta ocasión la familia no se queda atrás porque Bárbara, la abuela celestina de Queen, se merece una mención de honor. También volvemos a tener ese toque ligero y ameno de comedia romántica sana, sin toxicidades entre los personajes y con un mensaje sobre que las relaciones cambian con el paso del tiempo y sobre alejarnos de las amistades tóxicas y el mal uso que se puede llegar a hacer de las redes para una campaña de odio contra alguien. Además, también tenemos todo ese friquismo que ya vimos en el primero. Hay un millar de referencias a un montón de cosas frikis que a mí me hacen muy feliz y siempre me arrancan una sonrisa. Y me ha parecido muy interesante porque en esta ocasión la autora nos enseña mucho más a fondo lo que es el mundo del rol. Vemos cómo los personajes eligen a sus personajes dentro de Dragones y Mazmorras, cómo van desarrollando la campaña. Vemos varias partidas dentro de esta campaña que además ellos se toman súper en serio porque incluso retransmiten por internet. La verdad es que todo esto me ha parecido muy muy chulo, como alguien que tiene muy poquita experiencia con el rol, pero bueno, es bastante curioso, la verdad. En resumen, que es una historia juvenil, bonita y estupenda en su previsibilidad, así que señora Christie Boyce,
¿Para cuándo el siguiente? Y ahora vamos a hablar de un libro que yo esperaba como agua de mayo y se trata de Nada como en las películas de Lynn Painter. Es la secuela de Mejor que en las películas, de modo que quizá haya pequeños spoilers en esta reseña de lo que fue el primer libro. Tampoco muy grandes porque siendo historias románticas podemos imaginarnos un poco siempre por dónde van los tiros. Pero bueno, yo os lo advierto. El caso es que en el primer libro, Mejor que en las películas, teníamos a Lizzie, que es una chica que le pide ayuda a su vecino Wes, con el que choca bastante, y le pide ayuda porque un antiguo amigo de ambos ha vuelto al instituto y a ella le gusta, de modo que le pide ayuda a Wes para conquistar a este otro chico, a cambio de dejarle la plaza de parking que hay delante de sus casas porque son vecinos. Bueno, el caso es que Wes acepta la ayuda, incluso fingen durante un tiempo que están saliendo para despertar celos en el otro, y creo que os podéis imaginar perfectamente cómo acaba esa primera historia. Y llegamos a Nada como en las películas, que sucede, no sé si 2 o 3 años después, no creo que llegue a 4 años, y el caso es que Wes y Lizzie han crecido, evidentemente, están en la universidad y ya no están juntos. De modo que a lo largo del libro pues vamos a ir descubriendo qué pasó y si las cosas se pueden arreglar. Tengo que decir que si el primer libro ya me gustó, este me ha conquistado por completo. Es cierto que la premisa inicial no me entusiasmaba porque como que Wes y Lizzie han roto, no te creo, o sea, imposible, lo suyo era amor verdadero, pero sabía que tenía que leerlo sí o sí porque necesitaba saber qué había pasado entre ellos y no solo me ha dado todo lo que yo necesitaba, sino que ha superado mis expectativas. Una de las cosas que eché en falta en Mejor que en las películas fue el punto de vista de Wes, porque estaba narrado única y exclusivamente desde la perspectiva de Lizzie. Y entiendo el porqué, pero sinceramente creo que uno de los motivos de que haya adorado este segundo es el hecho de que está mayormente narrado por Wes. Sí que tenemos algún que otro capítulo desde la perspectiva de Lizzie, pero yo diría que Wes es el narrador principal indiscutible. Y dejadme que os diga que el Wes universitario ha sido un sueño hecho realidad, igual que la historia en su conjunto es más maduro, más realista, más redondo como personaje y sobre todo más enamorado de Lizzie, que esa es la parte que me ha encantado, es decir, oír cómo pone en palabras, aunque sea en su cabeza, lo que siente por ella, es que es para suspirar y no dejar de suspirar hasta que te quedes sin aire. Luego tenemos a Lizzie, que ha seguido gustándome, aunque sí que diría que hay algunas cositas de ella que chocan un poco con el recuerdo que yo tenía de su personaje en el primer libro, pero también es cierto que han pasado unos años, ella ha crecido, ha pasado por X cosas, ahora es una universitaria, una mujer más adulta y bueno, puede ser comprensible. No obstante, a medida que avanza la historia vamos entendiéndola cada vez mejor y considero que su arco dentro de esta segunda parte ha sido muy satisfactorio. Y debo decir que esos años adicionales que tienen los personajes es algo que también se refleja en la narración de la historia porque tiene un tono más adulto, se aleja del tono más juvenil que tenía el primero, pero tampoco es igual que las comedias románticas adultas que escribe la autora. Es decir, aquí Lynn Painter ha conseguido un punto intermedio fantástico. Es una maestra, sinceramente. Sí que es verdad que el drama quizás se alarga un pelín demasiado para mi gusto y no es un tipo de drama que me apasione, aunque diréis justamente, Estíbaliz, ¿qué tipo de drama te apasiona? Ninguno, prácticamente ninguno. Pero bueno, lo importante es que al final se soluciona, que yo he acabado esta historia volviendo a creer en el amor verdadero y que me han encantado todas las referencias a películas, comedias románticas y a canciones de Taylor Swift. Después tenemos Aprendiz del villano de Hannah Nicole Maher, la segunda parte de Asistente del villano, que fue una de mis mejores lecturas de 2023 y la verdad es que el fangirleo y los grititos que me ha hecho soltar este libro no tienen precio. Esta es la historia de Ivy Sage, que en el primer libro está sin trabajo y se topa con el villano en el bosque que le ofrece ser su asistente, de modo que ella acepta porque la chica necesita el dinero y es mejor opción que
algunos otros trabajos. Cada día se presenta en la mansión del villano a trabajar, aunque haya globos oculares rodando por el suelo, cabezas cortadas colgando en la entrada, ese tipo de cosas muy típicas de villano. Confieso que al empezar esta segunda parte mi mala memoria salió a jugar y tuve problemillas porque no me acordaba demasiado de lo que es la trama política barra fantástica de esta historia, pero yo confieso que no leo estos libros por la parte de fantasía, porque es una fantasía muy ligera, hay gente que dice que es una fantasía muy flojita, entiendo por qué, pero es que sinceramente para mí la fantasía no es el punto fuerte de la historia, la fantasía es como la ambientación, porque yo leo esta historia por los personajes. Y los personajes son sin duda el grandísimo punto fuerte de la historia. Ivy y el villano me encantan, me han tenido fangirleando desde la primera página porque evidentemente ambos se sienten muy atraídos el uno por el otro, pero digamos que consideran que es una relación que no puede fructificar, además de que son jefe y empleada y oye, eso tiene sus problemas y será un mundo de fantasía, pero tienen recursos humanos en la mansión del villano. No solo los he adorado a ellos, sino también al elenco de secundarios. Rebecca, que es un personaje que al principio en el primer libro podía no caer muy bien, pero que yo creo que ya para este segundo todas nos hemos enamorado también de ella y de Blade posiblemente, además del maravilloso Raimundo, la hermana pequeña de Ivy también sale bastante más en este. Al final uno de los grandes clichés de esta historia es el de familia encontrada y es algo que sabéis que adoro. Además, en este tenemos más puntos de vista. El primer libro estaba narrado casi única y exclusivamente desde el punto de vista de Ivy, nuestro personaje femenino protagonista, y teníamos algún que otro capítulo narrado por el villano, pero muy poco. Yo me quedé con ganas de saber más del villano desde su propia perspectiva y eso sin duda nos lo da este libro. Aquí hay muchísimos más capítulos narrados por el villano y dejadme que os diga que estar dentro de su cabeza, ver cómo piensa acerca de Ivy, sus sentimientos. Fangirleo, chicas, fangirleo y grititos. Y también narran algunos otros personajes secundarios, algún que otro capítulo, y me ha resultado muy interesante, así que a ver cuándo tenemos la tercera entrega. En inglés sale ya este verano, diría, y aún no tenemos noticias en español, pero espero que no tarden mucho. Después tenemos Un segundo para amar, de Christina Moninger, que es la primera entrega de la tetralogía Breaking Waves. Es un libro un tanto diferente a los que suelo leer porque tiene bastantes dosis de drama, tanto adolescente como adulto, pero si eso es lo que os va, es una muy buena opción. El punto de partida de esta tetralogía es que a lo largo de ella vamos a ir investigando la desaparición de una de 5 amigas que se conocieron en un campamento de surf un verano. La historia se cuenta en 2 líneas temporales, la del pasado, cuando desapareció esta chica, y la del presente, que es cuando las otras 4 amigas se vuelven a reunir en la isla donde asistían al campamento de surf, creo que unos 10 años después, y surgen algunas nuevas pistas que impulsan a reabrir la investigación que nunca llegó a buen puerto, nunca llegaron a descubrir qué le había pasado a Josie. El enfoque es curioso porque el misterio va a ir resolviéndose poco a poco a lo largo de los 4 libros, de modo que yo entiendo que no vamos a descubrir la verdad tras esta desaparición hasta el último libro, por lo que hay que hacerse a la idea de que en este primero hay muchos misterios todavía y pocas respuestas. Además de eso, cada uno de los 4 libros va a centrarse en la vida personal de una de las otras 4 amigas, las que no desaparecieron evidentemente. Y en este caso tenemos la historia de Avery, que ahora, 10 años después de estos acontecimientos, forma parte de una banda de música y vuelve a la isla en el concierto final de su gira. Y debo decir que mi mayor pero con este libro es precisamente la historia personal de Avery, porque tiene una relación romántica bastante tóxica y muy dramática, sobre todo en lo que concierne a la línea argumental del pasado. Y ya sabéis que eso no es exactamente el tipo de trama que yo suelo disfrutar.
No obstante, es una historia muy bien escrita, que se deja leer muy bien y que te deja con el gusanillo de coger la siguiente parte para averiguar qué le pasó realmente a Josie. Y os digo que, puesto que los siguientes libros van a estar centrados en otras de las amigas, apuesto que ahí vamos a ver como cambios de enfoque, cambios de perspectiva, a lo mejor cosas que nos habían contado de una manera al final resultan ser de otra. No sé, la verdad es que me intriga bastante y una cosa os digo, la autora es un amor de persona y vale mucho la pena apoyar a autoras así. A continuación, Los secretos de la papelería Shihoto de Kenji Ueda, que ha sido mi primera participación en toda mi vida en el marco asiático y la verdad que ha sido una experiencia bastante disfrutable. Es una lectura pausada, envolvente, pensada para disfrutar y fijarse en los pequeños detalles. Es una historia dividida en 5 relatos, protagonizados cada uno de ellos por un personaje distinto. No obstante, todos tienen algo en común y es que en determinados puntos de sus vidas acaban en la papelería Shihodo, donde el dueño, Kenta Karada, los escucha y les proporciona un lugar donde reflexionar y escribir sus cartas, y debo decir que he disfrutado bastante de esa defensa de la carta manuscrita, de escribir a mano a las personas que nos importan o las cosas importantes, en vez de simplemente mandar un correo electrónico o un WhatsApp o escribirlo todo en un Word. Si habéis leído literatura asiática, probablemente os imaginéis que no son relatos con grandes dosis de acción ni grandes giros en la trama. Son historias cotidianas, humanas y sencillas, pero narradas con mucha delicadeza y consiguen transmitir, que creo que al final ese es el objetivo último de toda historia. Y también nos permiten apreciar las diferencias entre nuestra mentalidad occidental y una mentalidad, una manera de ver las cosas bastante diferente como tienen en Japón. Y si podéis, os recomiendo que le deis una oportunidad al audiolibro porque los narradores han hecho un trabajo magnífico con las inflexiones de cada personaje. Después tenemos Misterio en Egipto de Elizabeth Peters, que es la primera entrega de la serie de misterio protagonizada por Amelia Peabody. Yo siempre me he sentido fascinada por Egipto, por su historia y sus culturas antiguas, y si mezclamos eso con un buen misterio acogedor, con un cozy mystery, me conquistas. El caso, eso sí, es que esta primera entrega no es un cozy mystery al uso, por lo menos de los que más estamos acostumbradas a ver aquí, porque no hay un cadáver en sí, o un cadáver reciente, momias hay alguna que otra. Pero en Misterio en Egipto se producen una serie de acontecimientos sospechosos en una excavación arqueológica y nuestra protagonista, Amelia Peabody, está decidida a desentrañar la verdad para que el proyecto llegue a buen puerto y ninguna momia supuestamente resucitada se lo va a impedir. Amelia es sin duda una mujer de armas tomar, es sagaz y culta y perfectamente consciente de ello. La verdad es que lo que le falta quizás sería un pelín de modestia. Y además, como toda buena protagonista de novela histórica, la ambientación es victoriana. Es una mujer con una mentalidad adelantada a su época. Es más feminista, además no le preocupa en absoluto mancharse las manos con lo que es el trabajo de campo, aunque evidentemente por ello se queja muchísimo de la vestimenta apropiada para las damas, etcétera. Y aunque a veces puede ser un pelín demasiado cabezota, demasiado tajante, la verdad es que es un personaje al que al final no he podido evitar cogerle cariño, quizá porque ambas compartimos ese amor por Egipto. Los secundarios, Emerson, Walter y Evelyn, han aportado un toque fantástico y aunque no es una historia con demasiadas dosis de romance, sí que podemos ver algunas pinceladas, sobre todo hacia el final de la historia. Uno de los personajes masculinos, de hecho el encargado de la excavación, es un hombre muy temperamental, que también quiere las cosas siempre hechas a su manera y claro, pues evidentemente choca constantemente con Amelia. No obstante, a medida que se va desarrollando la historia, yo creo que vemos potencial para algo más y aunque quizá no es una relación que te haga soltar grititos, a mí al final me ha parecido muy satisfactoria. Hay bastantes descripciones de Egipto y sus ruinas y si es un tema que no interesa al lector quizá pueda resultar algo farragoso, no obstante yo creo que se pueden saltar
profundizar esos párrafos o leerlos así un poquito en diagonal, y tampoco actuaría demasiado en detrimento de la historia y del disfrute de lo que es la trama más de misterio y averiguar qué está sucediendo realmente en esa excavación. En definitiva, un libro de aventuras y de misterio muy entretenido que me ha dejado con ganas del siguiente. Los primeros libros ya se publicaron en español hace años porque tienen bastante tiempo, sinceramente, se empezaron a escribir en 1980 y poco. Y los primeros ya se tradujeron en su día al español, pero juraría que nunca acabó de traducirse la saga entera, que si no me equivoco cuenta con 20 volúmenes, pero espero que en esta ocasión sí que podamos disfrutar de las aventuras de Amelia Peabody al completo. Y llegamos a mi romance de época del mes, que fue El diablo en invierno de Lisa Kleypas, la tercera entrega de la serie de Las Florero. Y a ver, chicas, no me matéis, por favor, o sea, lo he disfrutado mucho, pero creo que llevaba unas expectativas quizá muy altas porque este libro parece ser el favorito de todo el mundo y sobre todo Sebastian Saint Vincent parece ser el favorito de todas, y aunque ya os digo que yo lo he disfrutado mucho y Sebastian me ha gustado mucho, quizá no me ha parecido tan soberbio como a otras personas. Y es que Sebastian sin duda es un buen personaje, pero digamos que al final del segundo libro hace algo muy gordo, difícil de perdonar, y después de leer su historia me parece algo muy poco propio de él y es una actitud que deja de lado muy rápido. Que yo entiendo que el tema es que en el segundo libro estaba muy desesperado y en este libro su situación cambia porque la base de partida es un matrimonio de conveniencia con Ivy que en principio va a solucionar sus problemas, por lo que ya no está tan desesperado. No obstante, para mí el cambio es un poco brusco. Creo que aquello que pasó en el segundo libro sale un poco de la nada y estropea el personaje porque, pues, eso no es nada propio de él. Es como si al final del segundo libro le hubiera cambiado la personalidad de repente durante un par de capítulos y aquí ya corriendo volvemos al típico personaje masculino del que todas nos enamoraríamos con muchísima facilidad. O sea, yo esperaba un cambio en él o un desarrollo un poquito más pausado, no sé si me explico. Pero al margen de eso, como viene siendo habitual con la autora, la verdad es que es una historia muy disfrutable. El personaje de Ivy me ha gustado mucho, la verdad es que me despierta mucha empatía porque creo que es la Florero que lo tiene más difícil, por lo menos a nivel familiar es la que más ha sufrido, pero aún así ella, pese a ser una chica pues tímida y más retraída quizá por las circunstancias personales, me gusta porque mantiene la entereza y la fortaleza de carácter necesarias para salir adelante y para tomar decisiones difíciles y arriesgadas, pero que al final ella considera que van a ser lo mejor para su futuro. Y además es un personaje de estos, como os digo, dulce y amable, que se mantiene fiel a sí misma hasta las últimas consecuencias. Y claro, es tan maravillosa que el incorregible calavera de Sebastian Saint Vincent no puede evitar caer rendido a sus pies. Yo lo veo lógico. Lo cierto es que la relación entre ambos me ha gustado mucho. Hay escenas súper tiernas, súper dulces. Como os digo, sí que es verdad que Sebastián deja caer esa fachada de vividor sin sentimientos bastante deprisa. Yo es que soy muy fan del slow bar, ¿vale? Entonces, como que en mi cabeza tenía una idea de que ciertas cosas se iban a desarrollar más despacio. Pero bueno, tampoco pasa nada porque ya os digo que es que, o sea, al final he disfrutado mucho de la historia, le he dado 4 estrellas. Lo que sí que debo decir es que me han faltado más escenas de las Floreros todas juntas. Evidentemente, por las circunstancias personales de Ivy en este libro, ella se mantiene como alejada de sus amigas porque tiene un poco de miedo de que la juzguen y de que ya no quieran ser amiga suya cuando descubran las decisiones que ha tomado, y por lo tanto no tenemos tantas escenas de las amigas todas juntas, lo cual es una pena porque la amistad entre esas 4 mujeres es una maravilla. Bueno, este libro, o sea, no me esperaba lo mucho que me iba a gustar. Reconozco que no es el tipo de libro que yo suelo leer, lo leí por trabajo y oh my god, me ha volado la cabeza lo mucho que me ha gustado al final. Se trata de Nuestros destinos infinitos de Laura Steven, es una obra de fantasía autoconclusiva y la premisa es que tenemos a 2 personajes
que se han amado en miles de vidas y se han asesinado en cada una de ellas. La sinopsis dice: Evelyn puede recordar todas sus vidas pasadas. También recuerda que en todas ellas fue asesinada por Arden, un ser sobrenatural que está unido a su alma. El problema es que Evelyn valora profundamente la vida que tiene ahora y que su hermana pequeña la necesita para sobrevivir, por un tema de trasplante. Si quiere salvarla, deberá encontrar al diablo centenario que la persigue en cada reencarnación antes de que él la encuentre a ella, descubrir por qué la caza, romper la maldición de una vez por todas y, lo más difícil de todo, intentar no enamorarse otra vez. Es una novela con un ritmo algo más pausado, pero porque se centra mucho en el personaje de Evelyn, en sus miedos e incertidumbre acerca del pasado, pero también acerca del futuro. Además es que está muy bien escrito, muy bien contado todo, porque la autora alterna líneas temporales. Tenemos la línea temporal del presente, que digamos es la vida más reciente de Evelyn y de Arden, de los dos personajes, es la vida actual que están viviendo, y después, alternados con esos capítulos del presente, vemos y descubrimos sus vidas pasadas, cómo se encontraron en esas otras vidas, qué relación tenían en esas otras vidas, cómo acaban matándose el uno a la otra constantemente. La verdad es que me ha encantado, creo que está muy bien hecho, muy bien escrito, como ya os he mencionado, e en general bastante bien traducido, aunque sí que en la recta final del libro hay algunas cosillas que suenan un poco menos naturales. Me encanta cómo habla del amor, y ya no solo del romántico, y de la vida. Es una historia que se presta a muchas reflexiones, y aunque tiene tintes románticos, yo diría que el punto central de la historia es el misterio de por qué se reencarnan y se reencuentran en todas sus vidas y por qué están destinados a matarse en todas ellas. Evidentemente, Evelyn quiere averiguar por qué, porque no lo sabe todavía después de un sinfín de vidas. Como os digo, el trasfondo romántico no es el foco de la historia, al menos no de la manera habitual, pero sí que es verdad que está ahí, y también vamos viendo los tintes románticos en esos flashbacks de sus vidas pasadas. Debo decir que la estrategia de los flashbacks no siempre me gusta, a veces se me hacen aburridos, pero en esta ocasión los he disfrutado mucho. Ya os digo, sobre todo por la delicadeza de la narración y la manera de expresar cómo se sienten, y además da mucho juego el hecho de que estamos hablando de muchísimas vidas pasadas, por lo tanto los personajes ya no es que cambien de época, de cuerpo, de personalidad, de lugar del mundo, incluso llegan a cambiar de cuerpo, por ejemplo, no siempre son chico y chica. En fin, que para mí fue una grata sorpresa. He visto que se suele comparar con Así se pierde la guerra del tiempo, que es un libro que no he leído, así que no os puedo decir, pero también se suele comparar con Addie LaRue, y debo decir que a mí personalmente me ha gustado más este que La vida invisible de Addie LaRue. Y por último, en este wrap-up, Leather and Lark de Weaver, que es la segunda parte de la trilogía Amor Caótico. Os leo la sinopsis. Lo único que ansía Lachlan Kane es vivir en paz, pero sabe que, después de fastidiarla durante un encargo para el cliente más importante de su jefe, jamás conseguirá salir del mundo del crimen organizado. Al menos hasta que Lark Montague, no sé cómo se pronuncia, lo siento, le ofrece un trato: dar caza a un asesino a cambio de que ella garantice su libertad. El problema es que primero tienen que casarse y ambos se llevan a matar. Puede que la cantante y compositora indie Lark Montague parezca un torbellino de alegría y purpurina, pero esconde un montón de secretos. Después de que su formidable familia sufra varios reveses y la felicidad de su mejor amiga se vea amenazada, no duda en llegar a un acuerdo con el atractivo asesino a sueldo al que tanto odia: un matrimonio falso. Debo decir que me ha parecido bastante similar al primero en varios aspectos, sobre todo en el tema del gore y demás, pero a mí personalmente me ha gustado un poco más, quizá porque lo veo más emocional. La carga emotiva es más intensa en este segundo libro. A ver, por un lado volvemos a tener una relación romántica que me ha parecido súper bonita y súper sana. En esta ocasión es un se llevan mal to lovers con un matrimonio de conveniencia de por medio, o sea, maravillosa mezcla de clichés. Y además Weaver ha vuelto a crear un personaje masculino prácticamente impecable. A ver, si es asesino a sueldo, pero nadie es completamente perfecto, y además él quiere dejarlo. Pero es que, oye, una vez pasadas las desavenencias iniciales y cuando empiezan a aflorar otro tipo de sentimientos entre ellos, Lachlan es un hombre que haría cualquier cosa por su mujer, y
hago especial énfasis en cualquier cosa y que encima te suelta frases en irlandés aquí y allí, lo cual es una forma comprobadísima de conquistar a una loca de los idiomas, así que me ha resultado imposible no caer rendida a sus pies. Y pese a que él tiene sus traumitas pasados, porque los tiene, yo diría que el personaje femenino, Lark, es quien carga con el mayor peso en ese sentido. De hecho, su pasado es digno de varios avisos de contenido que yo os recomiendo encarecidamente que leáis. Están aquí al principio del libro, así que si lo pilláis en la librería, pues podéis echarle un vistazo, ¿vale? Creo que estas cosas son importantes. Pero el caso es que, pues eso, no ha tenido un pasado fácil y le sucedieron ciertas cosas que a mí, para ser sincera, normalmente se me hace difícil leer sobre ellas, pero creo que la autora, pese a que se recrea en otro tipo de detalles truculentos sobre asesinatos y demás, no es innecesariamente descriptiva en cuanto a lo que le sucedió a Lark en el pasado. Me da la sensación de que, dentro de lo que cabe, porque sigue siendo un tema delicado, está escrito de una forma que es más fácil de leer y de sobrellevar que en otras historias. Y luego digamos que el desarrollo y la superación de este trama evidentemente son lo que han dado forma a Lark como mujer adulta, y sí que es verdad que aunque tiene algún puntillo que no acabo de pillarle, en general me ha caído muy bien porque sobre todo es una mujer muy leal a la gente que quiere, que haría cualquier cosa también por la gente a la que quiere, y eso es algo que entiendo. La dinámica de Grumpy Sunshine entre ellos también la he disfrutado mucho, todos esos piques, esos tiras y aflojas, el hecho de que él se enamore primero y el hecho de que están dispuestos a defenderse el uno a la otra con garras y dientes. Es que nadie se merece menos que eso. Como ya he mencionado antes, igual que en el primer libro, aquí seguimos teniendo el aspecto pues un poco de Lulu de ambos personajes, y se sigue necesitando un estómago algo resistente para superar ciertas escenas y un tipo de humor oscuro bastante específico. Sé que hay gente que disfrutó mucho del primero y que este no le ha gustado nada, que incluso lo han abandonado, y sinceramente no entiendo por qué. Realmente para mí es mejor que el primero, pero bueno, para gustos colores. También he visto algunas críticas de algunas reseñas escritas en inglés diciendo que el libro no está muy bien escrito a nivel gramatical o léxico, etcétera, y yo no lo he leído en el original, de modo que no puedo juzgar, pero sí que os puedo decir que la traducción de Patricia Sebastián es impecable. Y hasta aquí el wrap-up de hoy. Espero sinceramente que os haya gustado. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, si los tenéis en vuestra lista de pendientes, y si habéis llegado hasta aquí y os gustaría apoyarme con esa interacción extra, pero no os apetece escribir un comentario muy largo, podéis dejarme un emoticono de una tabla de surf o de las olas del mar en honor a Un segundo para amar. Y si además os apetece, pues ya sabéis que dando like, activando la campanita, suscribiendo si no lo estabais ya y compartiendo el vídeo con alguien más a quien creáis que le pueda gustar también me ayudáis un montón. Eso es todo por mi parte por hoy. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.